Bienvenido al último capítulo resumen del maravilloso libro que hemos ido estudiando día a día. Capítulo 73, los últimos años de David. La derrota de Absalón no trajo inmediatamente la paz al reino. La rebelión había sido amplia y persistía la confusión. Aún tuvo que pasar un tiempo hasta que la paz volviera a reinar en Israel. La historia de David es un testimonio impresionante. Su juventud como pastor le enseñó humildad, trabajo paciente y cuidado por el rebaño. Allí vivió la soledad de la naturaleza y desarrolló su habilidad para la música y la poesía, dirigiendo sus pensamientos hacia el Creador. La prolongada estancia en el desierto le enseñaron valor, fortaleza, paciencia y fe en Dios. En su relación con Saúl, pudo ver lo absolutamente inútil de la sabiduría meramente humana. Fue vencido por el tentador cuando las relaciones con los pueblos paganos provocaron su deseo de seguir las costumbres de estos. Lejos de darle la gloria a Dios, Israel se centró en competir por su posición de preeminencia contra las otras naciones. Así, David decidió aumentar su ejército y requerir servicio militar de todos los que tenían la edad apropiada. Esto le llevó a hacer un censo de la población. El orgullo y la ambición motivaron esta acción del rey. Dejaron de ver la prosperidad como resultado de la fidelidad y se dejaron llevar por el orgullo. Lejos de confiar en el poder de Jehová, querían mostrar el poderío de su ejército. David fue convencido de pecado. Dijo: «He pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la maldad de tu siervo, pues he actuado muy locamente». Su acción tendría consecuencias. Dios le propuso a través del profeta escoger entre 3 años de hambre, 3 meses de derrotas ante sus enemigos o 3 días en los cuales la espada de Jehová y la peste recorrieran la tierra. En su angustia, David prefirió caer en manos de Dios antes que en manos de los hombres. Así, la tierra fue herida con peste y murieron 70.000 personas en Israel. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros y el rey imploró en favor de Israel. Se le indicó que fuera al monte Moria, en la era de Ornán Jebuseo. Allí edificó un altar y compró esta era por precio justo. Este sitio, ya memorable por ser el lugar donde Abraham había construido el altar para ofrecer a su hijo, y ahora era santificado por esta gran liberación, fue posteriormente escogido como el sitio donde Salomón levantó el templo. Otra sombra habría de oscurecer estos últimos años de David. Otro de sus hijos, Adonía, de hermoso parecer pero sin disciplina, se rebeló contra la autoridad de Dios, que había designado a Salomón como sucesor de David en el trono. No le faltaron adherentes, entre los cuales se encontraron Joab y Abiatar, el sacerdote. La reacción de algunas personas fieles frustró este intento de rebelión. Sadoc, el sacerdote, Natán, el profeta, y Betsabé, la madre de Salomón, presentaron al rey cómo iban las cosas y le recordaron la instrucción divina de que Salomón debería sucederle en el trono. David abdicó inmediatamente en favor de Salomón, quien fue enseguida ungido y proclamado rey. La conspiración fue aplastada. Los principales protagonistas fueron sentenciados a muerte. A Abiatar se le perdonó la vida, pero se le expulsó del sacerdocio que recayó sobre el linaje de Sadoc. Desde el mismo inicio de su reinado, David había querido construir el templo a Jehová. Aunque no se le había permitido seguir adelante con sus planes, no había dejado de acumular materiales que formaban un tesoro incalculable que pasarían a manos de su hijo. Viendo que su fin se acercaba, el rey llamó a los príncipes de Israel y a hombres representativos de todas las partes del reino para que recibieran este legado en calidad de depositarios. Expresó su deseo de construir el templo y le manifestó el mandamiento del Señor de que la obra se encomendara a Salomón, su hijo. David había aprendido por su propia experiencia cuán duro es el sendero del que se aparta de Dios. Había sentido la condenación de la ley quebrantada y había cosechado los frutos de la transgresión. Deseaba que los príncipes y su propio hijo permanecieran fieles al Señor. Hablándole a su hijo dijo: «Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre
y sírvele con corazón perfecto y con ánimo generoso. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscas, lo encontrarás. Pero si lo dejas, él te desechará para siempre. Mira pues ahora, que Jehová te ha escogido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Entonces se dirigió al pueblo y lo exhortó a ser fiel y a colaborar con ofrendas para que el templo se pudiera construir. En respuesta, el pueblo ofreció voluntariamente y de todo corazón, ofrendaron espontáneamente a Jehová. David alabó al Señor y le dio toda la gloria. Consagró al pueblo, bendijo a su hijo y consagró a todos para que realizaran la obra que él había soñado, la construcción del templo para Jehová. David sabía que solo Dios era el que había impartido esa disposición a su pueblo. Solo él, y no el hombre, debía ser glorificado. Era él quien había provisto al pueblo con las riquezas de la tierra, y su espíritu les había dado buena voluntad para traer sus cosas preciosas en beneficio del templo. Todo era del Señor, y si su amor no hubiera movido los corazones del pueblo, los esfuerzos del rey habrían sido en vano y el templo no se habría construido. Aun cuando sintió que se acercaba su muerte, siguió preocupándose David por Salomón y el reino de Israel, cuya prosperidad iba a depender en gran manera de la fidelidad de su rey. Entonces ordenó a Salomón su hijo: «Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas». Sus últimas palabras registradas son un canto de confianza, de principios elevados y de fe imperecedera. El Espíritu de Jehová habla por mí. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz matinal, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Por eso mi casa está firme en Dios, pues ha hecho conmigo un pacto eterno, bien ordenado en todo y bien seguro, aunque todavía no haya hecho Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Grande había sido la caída de David, y profundo fue su arrepentimiento, ardiente su amor y enérgica su fe. Mucho le había sido perdonado, y por consiguiente, él amaba mucho. Los salmos de David pasan por toda la gama de la experiencia humana, desde las profundidades del sentimiento de culpabilidad y condenación hasta la fe más sublime y la más exaltada comunión con Dios. Su vida evidenció que el pecado trae vergüenza y sufrimiento, pero el amor y la misericordia de Dios pueden alcanzar hasta las más hondas profundidades. Grandes y gloriosas fueron las promesas hechas a David y a su casa. Eran promesas que señalaban hacia el futuro, hacia las edades eternas, y encontraron la plenitud de su cumplimiento en Cristo. El profeta Isaías anunció: «Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado es sobre su hombro. Se llamará a su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz». Y Lucas afirma: «Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Hemos llegado, queridos amigos, al último capítulo del libro Patriarcas y Profetas de Elena White. Os animo a seguir leyendo, a seguir creciendo en el conocimiento del Dios que es amor y que no abandona a los hombres, aunque ellos insistan en huir de Él. Que Dios os bendiga.